Antes de comenzar con esta historia, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque aquí compartimos relatos que llegan al alma y que merecen ser escuchados. Déjame en los comentarios desde dónde nos acompañas. Nos encanta saber hasta dónde viajan nuestras voces. La primera vez que escuché mi nombre retumbar en la sala de la Corte de Inmigración, sentí que el mundo se me partía en dos. No era un sonido cualquiera. Era la sentencia de 21 años de sacrificios, de madrugadas de trabajo, de sudor que se me pegaba a la piel en los campos de California, de dólares guardados con cuidado en sobres que viajaban a México cada mes. Y sin embargo, todo lo que yo había construido estaba a punto de desmoronarse porque la persona que más debía protegerme fue quien me entregó, mi propio padre. Recuerdo todavía el frío metálico de las esposas en mis muñecas cuando me subieron a la camioneta de ICE. El agente me miró sin expresión, como si yo no fuera más que un número en su lista. Afuera, la calle donde tantas veces caminé rumbo al trabajo parecía burlarse de mí. El supermercado, la lavandería, el taller mecánico donde había pasado 12 años, todo seguía igual. Solo yo era el que desaparecía de ese paisaje. En mi bolsillo aún estaba doblado el último recibo de envío, $600 que había mandado a mi madre hacía apenas 3 semanas. Nunca imaginé que una parte de ese dinero había sido usado para pagar las llamadas que terminaron por denunciarme. Llegué a Estados Unidos en 2004, con 23 años, cruzando la frontera por Arizona. 3 días caminando en el desierto, con los labios partidos, el cuerpo débil, la esperanza fuerte. Prometí a mi madre que algún día le construiría una casa de cemento en el pueblo. Ella me abrazó aquella noche antes de partir, y mi padre, serio, apenas asintió con la cabeza. Nunca fue un hombre de palabras dulces, pero yo creía que en silencio me apoyaba. Creí que ese silencio era amor. En los primeros años trabajé en lo que fuera. En un restaurante lavando platos por 12 horas, en una granja recogiendo tomates, en la construcción cargando sacos de cemento. Cada dólar lo contaba como si fuera oro. Guardaba lo mínimo para comer. Lo demás lo enviaba. Recuerdo anotar en una libreta vieja: agosto 2006, $450. Octubre 2006, $500. Aquella libreta era mi orgullo. Era mi manera de recordar que, aunque vivía en un cuarto diminuto en Los Ángeles con 4 hombres más, allá en México mis hermanos podían estudiar. Mi madre podía comprar medicina. Mi padre podía arreglar la camioneta. Nunca pensé que esa libreta algún día se convertiría en prueba de mi ingenuidad, porque detrás de cada envío había un juego de manipulación, de promesas que yo no entendía. Mi madre me decía que mi padre estaba orgulloso, que siempre hablaba de mí en el pueblo como del hijo que había triunfado en el norte. Yo me lo imaginaba tomando café con los vecinos, contándoles que gracias a mí había podido levantar un muro nuevo en la casa. Eso me llenaba de fuerzas cuando las manos me sangraban de tanto cargar ladrillos. Pero todo cambió una mañana de 2021. Recibí una llamada de mi padre. Nunca me llamaba directamente. Siempre era mi madre quien hablaba, pero esa vez su voz sonó seca, como un cuchillo. Me dijo que necesitaba $10,000 para resolver un asunto grave con la tierra de la familia. Yo apenas podía juntar 300 a la semana en el taller mecánico. Le expliqué que era imposible, que necesitaba tiempo. Hubo un silencio largo y después una frase que me heló. Si no puedes ayudar, no eres parte de esta familia. Esa noche no dormí. Caminé por las calles vacías de mi barrio en Los Ángeles, pensando en cómo podía conseguir semejante cantidad. Sabía que no tenía papeles, que no podía pedir préstamos en ningún banco. Lo único que tenía eran mis manos y el cansancio acumulado de años. Aún así, pasaron por mi cabeza ideas locas: vender mi viejo carro, dormir menos horas para trabajar 2 turnos. El miedo a perder a mi familia me hacía sentir como si estuviera otra vez en el desierto, sediento y perdido. Lo que no sabía era que mi decisión de negarme ya había marcado mi destino. Mientras yo intentaba entender cómo salvar mi vida en Estados Unidos, mi propio padre hacía llamadas en el pueblo, mencionando mi nombre a quienes no debía. Las semanas siguientes
fueron una tortura silenciosa. Cada vez que sonaba el teléfono y veía el número de casa, mi corazón se aceleraba como si estuviera corriendo una carrera imposible de ganar. Mi madre insistía con palabras dulces. Tu papá está preocupado, hijo. No es por él, es por la familia. Tú sabes cuánto hemos sacrificado. Yo asentía aunque ella no podía verme, apretando los dientes para no gritar, porque yo sabía que detrás de esas palabras estaba la presión de un hombre que nunca entendió lo que significaba empezar de cero en un país donde tu nombre ni siquiera existe en los papeles. Pasaban los días, y en el taller mecánico las cosas se complicaban. El dueño había reducido las horas. Decía que los clientes ya no llegaban como antes. Yo trataba de hacer milagros con lo poco que ganaba. Mis compañeros se reían. Decían que siempre me veían con un sobre amarillo en la mano cada viernes, listo para enviarlo. Ellos gastaban en cervezas, en ropa, en teléfonos nuevos. Yo, en cambio, mandaba hasta el último centavo, creyendo que compraba respeto, que compraba un lugar en mi familia. Fue en ese tiempo que recibí un mensaje inesperado de mi hermana menor. Me escribió desde el WhatsApp, con una sinceridad que me dolió más que cualquier golpe. Hermano, papá dice que tú tienes dinero guardado y que no quieres ayudar. Dice que allá se vive fácil. Me quedé mirando la pantalla sin poder respirar. ¿Fácil? ¿Acaso dormir en un colchón inflable en un cuarto compartido con olor a grasa y sudor era fácil? ¿Acaso levantarme a las 5 de la mañana para limpiar motores hasta que mis uñas quedaban negras era fácil? Me temblaban las manos. Sentí rabia, pero también una tristeza profunda, porque no eran palabras de mi hermana, eran palabras sembradas. Mi padre las había puesto en su boca como semillas envenenadas, y yo no podía hacer nada más que tragarme el dolor. Le respondí con calma, diciéndole que todo lo que hacía era por ellos, que algún día entendería. Pero en mi interior algo se quebró. Al mismo tiempo, empecé a notar movimientos raros en el barrio. 2 veces vi una camioneta blanca estacionada frente al taller más tiempo del normal. Pensé que eran clientes, hasta que uno de los muchachos me dijo, «Oye, esa troca parece de migración». Reí nervioso, como si fuera una broma. Pero esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía la arena del desierto otra vez. El miedo a ser descubierto, a ser invisible y al mismo tiempo perseguido. No quería pensar mal de mi padre, pero había señales que me atormentaban. En una llamada, lo escuché decir de fondo, «Ya les di el número, ahora ustedes saben qué hacer». Fingí que no lo había oído. Traté de convencerme de que hablaba de otra cosa, de la tierra, de algún asunto local, pero una voz en mi pecho me decía que esa frase iba dirigida a otro destino. Pasaron 2 meses y la presión se volvió insoportable. Mi padre dejó de hablarme directamente. Solo recibía mensajes de terceros, fríos, casi amenazantes. Que no te olvides de dónde vienes, que tu madre se está enfermando y tú no haces nada. Yo sentía que cada palabra era un ladrillo en mi espalda, hundiéndome más. Un viernes de marzo de 2022, después de enviar $500 que me habían costado 3 semanas de desvelo, recibí otra llamada. Esta vez fue corta, dura, sin vueltas. Si no puedes ser útil aquí, más vale que regreses de una vez. Era la voz de mi padre, sin filtro, sin cariño, sin rastro del hombre que creí que me había enseñado a luchar. Y colgó. Esa noche supe que algo estaba a punto de suceder. El aire en mi cuarto se sentía pesado, como si las paredes supieran un secreto que yo aún ignoraba. Me acosté vestido, con los zapatos puestos, porque mi cuerpo estaba en alerta. Y no estaba equivocado. 3 días después, cuando salía del taller con las manos todavía manchadas de aceite, vi las luces azules reflejadas en el parabrisas de mi viejo carro. 2 agentes se acercaron llamándome por mi nombre completo, un nombre que yo nunca había usado en público. Lo pronunciaron con la misma entonación que había escuchado miles de veces en boca de mi padre. El sonido de mi nombre en boca de esos agentes me atravesó como un cuchillo. No era la primera vez que lo escuchaba, pero sí la primera que se sentía como una condena. José Manuel Ramírez Hernández, dijeron con claridad.
mostrando una carpeta que llevaba mi fotografía de hacía más de 20 años, aquella que me tomaron en el cruce cuando apenas era un muchacho. Nadie en Estados Unidos conocía mi nombre completo. Yo era simplemente José en el taller, el mexicano en el barrio, mijo para mi madre en las llamadas. Solo una persona tenía mi nombre entero grabado en la memoria, como si fuera un recordatorio diario de quién era y de dónde venía, mi padre. Todo se volvió lento a mi alrededor. Mis compañeros dejaron caer las herramientas. El ruido metálico contra el suelo retumbó en el taller. El olor a gasolina, a grasa quemada, se mezcló con el sudor frío que me corría por la frente. Sentí que mis piernas no me respondían, como si de repente el suelo me hubiera tragado. Uno de los agentes me pidió que pusiera las manos sobre el cofre de mi carro. El metal estaba caliente por el sol de la tarde, y aún así me dio escalofríos. Los muchachos del taller me miraban en silencio, algunos con compasión, otros con miedo, como si al hablar pudieran quedar marcados también. «¿Qué pasó, José?», preguntó uno en voz baja, pero yo no tenía respuesta, porque ni siquiera yo entendía cómo me habían encontrado después de tantos años en las sombras. Me esposaron frente a todos. El clic metálico del seguro en mis muñecas fue el eco de cada dólar enviado, de cada lágrima escondida, de cada madrugada de esfuerzo. Caminé entre ellos sin levantar la vista, pero podía sentir las miradas clavándose en mi espalda. Afuera, el barrio seguía su rutina, carros pasando, niños jugando en la acera, una señora vendiendo elotes, y yo, con la vida empaquetada en un expediente que llevaba mi rostro. En la camioneta de Ice, miraba por la ventana como si cada esquina de Los Ángeles me estuviera despidiendo. El puesto de tacos donde comía los viernes, la lavandería con máquinas viejas que siempre se trababan, la tienda latina donde compraba tortillas y chiles. Todo se alejaba como si fueran recuerdos que alguien más había vivido. En mi bolsillo, el recibo del envío más reciente todavía estaba allí, con la tinta fresca del dinero que ya nunca volvería a mis manos. En el centro de detención, el aire era denso, cargado de miedo y resignación. El uniforme naranja me apretaba como si quisiera borrarme la piel. El colchón era duro. Las paredes grises parecían acercarse cada vez que cerraba los ojos. Esa noche, escuché a otros hombres llorar en silencio. Algunos rezaban, otros gritaban nombres que nadie respondía. Yo me quedé callado, apretando los dientes, repitiendo una sola pregunta en mi mente. ¿Cómo supieron? Los días pasaron lentos, marcados por horarios rígidos y la misma comida insípida. En una de esas tardes, un abogado de oficio vino a verme. Traía un folder delgado, apenas unas hojas. Lo abrió frente a mí y señaló un documento. Alguien denunció su presencia irregular, dio su dirección exacta y el lugar donde trabajaba. Me dijo sin mirarme a los ojos. Sentí un vacío en el estómago. Me incliné hacia adelante, tratando de leer. Había un nombre escrito a mano, la firma de la persona que había hecho la llamada inicial. Reconocí esa letra al instante. Era la letra temblorosa de mi padre, la misma que yo había visto en cartas viejas y en recibos firmados del pueblo. No supe si gritar, si llorar o si reír con rabia. Era como si el mundo hubiera estado esperando ese momento para revelar la traición que yo no quería aceptar. El hombre que me enseñó a trabajar la tierra, que me hablaba de esfuerzo y disciplina, que recibía cada remesa mía como un trofeo, había entregado mi vida entera con una firma. Esa noche no pude dormir. Cerré los ojos y lo vi, sentado en la vieja silla de madera frente a la casa, con el sombrero en la cabeza y el rostro endurecido. Imaginé su voz diciendo mi nombre al otro lado de la línea, dándoselo a extraños para que vinieran a buscarme. Lo peor no era la traición en sí, sino la certeza de que lo había hecho consciente, frío, calculador. Los días en detención se convirtieron en una sucesión interminable de rutinas que parecían diseñadas para quebrar el espíritu. Me despertaban a las 5 de la mañana con el sonido metálico de las llaves golpeando las rejas, y lo primero que sentía era el uniforme naranja pegado a mi piel, recordándome que ya no era un hombre libre. El aire estaba cargado de desinfectante barato
y del olor a cuerpos hacinados. Dormíamos en literas oxidadas que crujían con cada movimiento, rodeados de hombres que, como yo, habían cruzado una frontera persiguiendo un sueño y ahora despertaban en una pesadilla. Al principio, todavía tenía la esperanza de que todo fuera un error. Imaginaba que mi familia se movería, que mi madre lloraría frente a una oficina de gobierno, que mis hermanos harían llamadas para encontrar un abogado. Pero esa ilusión se desmoronó rápido. Pasaban los días y nadie preguntaba por mí. Cada vez que llamaba, solo obtenía silencios incómodos o excusas vagas. Mi madre respondía con voz apagada: «Tu padre está ocupado, hijo. Ya veremos qué se puede hacer». Y yo entendía lo que había detrás. Nada se haría. Una tarde de visita recibí una llamada del exterior. Era mi hermana mayor. Pensé que vendría con palabras de apoyo, pero en su voz solo había reproche. «Papá dice que tú te lo buscaste, que no cumpliste con la familia, que si hubieras enviado lo que él pidió, nada de esto habría pasado». Me quedé helado. El teléfono en la mano se volvió de plomo. Sentí que me arrancaban el aire. ¿Acaso me estaban culpando a mí de mi propia desgracia? Recordé entonces todas las veces que me quedé sin comer para poder mandar dinero, todas las horas extras en la construcción bajo el sol de California, el dolor en la espalda después de cargar vigas, los callos en las manos como heridas abiertas. ¿Y todo para qué? Para que mi padre me convirtiera en moneda de cambio, en prueba de que él tenía poder incluso sobre mi vida en el norte. Los guardias caminaban con indiferencia por los pasillos, como si fuéramos invisibles, pero dentro de mí la tormenta era brutal. Cada noche me recostaba en la litera y escuchaba a los demás contar sus historias. Un salvadoreño hablaba de cómo lo entregó un vecino envidioso. Un guatemalteco de cómo su propio primo lo denunció por un pleito de tierras. Y yo guardaba silencio, con el corazón pesado, porque mi historia era peor. Fue mi propio padre quien me había vendido. Los días se mezclaban con las noches. La comida siempre era la misma: arroz insípido, frijoles aguados, un pedazo de pan duro. Perdí la noción del tiempo. Solo sabía que cada vez que el guardia gritaba mi nombre para una audiencia o una cita con el abogado, el estómago se me revolvía. En una de esas noches interminables, escuché a un hombre en la litera de arriba susurrar: «Lo peor no es que te encierren, hermano. Lo peor es darte cuenta de que los tuyos nunca te quisieron libre». Esa frase me atravesó como un rayo, porque resumía exactamente lo que sentía. No era solo el encierro, era la certeza de que había sido traicionado por la sangre que corría en mis venas. Intentaba mantener la calma, pero cada día que pasaba me debilitaba más. Empecé a perder peso, a sentir la ropa floja, a ver mis mejillas hundirse en el espejo del baño colectivo. Los demás lo notaban, pero nadie preguntaba. En ese lugar, cada uno cargaba con su propio infierno. Y entonces llegó la primera audiencia. El sonido de mi nombre en la sala fue como un disparo. Caminé con las cadenas en los pies, cada paso retumbando en el suelo como si anunciara mi derrota. Me senté frente al juez, el abogado de oficio a mi lado, con los papeles mínimos que apenas contaban mi historia. Y mientras el fiscal hablaba de mí como si fuera un número más en las estadísticas, no podía dejar de pensar en la voz de mi padre diciendo: «Si no puedes ayudar, no eres parte de esta familia». La sala de la Corte de Inmigración era fría y estéril, como si estuviera diseñada para borrar cualquier rastro de humanidad. El juez hablaba con un tono monótono, leyendo mi nombre y mis datos como si fueran parte de un inventario. Yo me sentía un objeto más en esa lista interminable. El abogado de oficio, un hombre joven con ojeras profundas, apenas hojeaba unas cuantas páginas. No había fotos, no había cartas de apoyo, no había nada que mostrara los 21 años que había dejado mi piel en este país. El fiscal comenzó a leer el informe que lo había llevado a pedirme la deportación inmediata. Denuncia anónima, proveniente del estado de Michoacán, México. La persona que denuncia afirma conocer la dirección exacta, el lugar de trabajo y los horarios del acusado. Mi corazón se detuvo en ese momento. Yo conocía esa voz.
aunque estuviera reducida a palabras en un papel. Era la precisión de alguien que había seguido cada detalle de mi vida a través de las llamadas familiares. Solo había una persona en el mundo que sabía que salía del taller a las 6 de la tarde y que compraba tortillas en la tienda de la esquina antes de volver a casa. Mi padre. El abogado intentó alegar que esa denuncia carecía de pruebas sólidas, pero el fiscal sacó una copia de la carta. Yo la reconocí al instante. La letra era inconfundible, redonda, temblorosa en algunas palabras. Era la misma con la que mi padre firmaba recibos cuando me pedía que le mandara dinero para los terrenos. El juez la observó con indiferencia, como si no se tratara de la prueba de la mayor traición de mi vida, sino de un simple documento más en el expediente. Me temblaban las manos sobre la mesa. Quise gritar que aquello era imposible, que debía haber un error, que mi propio padre jamás sería capaz de condenarme así. Pero la voz se me quebró antes de salir. En cambio, lo único que logré fue bajar la mirada y sentir el peso de las cadenas en mis tobillos. El juez habló con calma, casi con frialdad. Señor Ramírez, después de evaluar la denuncia y los años que ha permanecido sin estatus legal en este país, su caso será trasladado a una audiencia final para determinar su deportación. Golpeó la mesa con el mazo y el eco retumbó en mi cabeza como una sentencia ya dictada. Cuando me llevaron de vuelta a la celda, los otros detenidos me miraron en silencio. Algunos me dieron una palmada en la espalda. Otros apenas asintieron, como diciendo, «Te entendemos», pero nadie podía entender lo que ardía dentro de mí. No era solo el miedo a ser deportado, era el dolor insoportable de saber que mi propia sangre me había vendido. Esa noche recé por primera vez en años. No pedí por mí, pedí por entender. Me arrodillé en el suelo frío, las rodillas contra el cemento, y pregunté a Dios por qué mi padre había elegido destruirme. ¿Acaso no habían bastado 21 años de remesas? ¿Acaso no había demostrado ya suficiente lealtad? ¿Qué deuda podía ser tan grande como para entregar a un hijo? Las semanas siguientes me arrastraron como un río. Los guardias me llamaban por mi apellido, como si fuera un criminal. El abogado me visitaba de vez en cuando, siempre con malas noticias. Mi familia permanecía en silencio, excepto mi hermana, que repetía las palabras de mi padre. Dijo que tú sabías lo que hacías, que aceptaras las consecuencias. Con cada llamada, me daba cuenta de que ya no tenía familia. Tenía deudas de amor nunca correspondidas, promesas rotas, la ilusión de un hogar que nunca existió. Y ahora, solo me quedaba enfrentar el final de mi historia en un país que había construido conmigo, pero que nunca me reconoció como suyo. El día de la audiencia final llegó con un amanecer gris que parecía burlarse de mí. El cielo sobre el centro de detención estaba cubierto de nubes bajas, como si supiera que mi destino estaba a punto de escribirse con tinta oscura. Me despertaron antes de las 6. Me pusieron las cadenas en las muñecas y en los tobillos, y me subieron a un autobús donde otros hombres iban cabizbajos, algunos rezando, otros con los ojos perdidos en un punto invisible. Yo iba en silencio, escuchando el metal chocar con cada movimiento, como un recordatorio de que ya no me pertenecía ni mi propio cuerpo. La sala estaba más llena que la primera vez. El juez, el fiscal, el abogado de oficio y unas cuantas personas más observando desde los bancos, me sentaron frente a todos, bajo la luz blanca que hacía ver mi rostro aún más cansado. El juez comenzó a leer mi historial. 21 años en Estados Unidos, trabajos en restaurantes, construcción, mecánica. Cada detalle de mi vida reducido a un informe frío, sin emoción, como si mis madrugadas, mis sudores, mis lágrimas fueran simples anotaciones administrativas. El fiscal tomó la palabra y repitió lo mismo de siempre. Presencia ilegal, riesgo para el país, denuncia detallada de alguien cercano en México. Y entonces lo dijo con todas sus letras. El denunciante, identificado como el padre del acusado, proporcionó la información clave para localizarlo. Sentí que el aire me abandonaba. El abogado intentó objetar, pero el juez lo interrumpió de inmediato. No había nada que discutir. El papel con la firma de mi padre estaba en el expediente, sellado, válido, innegable.
Mi mente viajó de inmediato al pueblo. Vi la casa de adobe que ayudé a levantar con mis envíos, la camioneta vieja que tantas veces reparé con dinero sudado en Los Ángeles, las medicinas que mandaba para mi madre. Cada dólar era una semilla de amor que yo había sembrado, y ahora todo florecía en veneno. Era como si cada remesa hubiera sido un ladrillo en el muro de mi propia condena. El juez me preguntó si quería decir algo antes de que tomara la decisión final. Mi voz salió temblorosa, rota. Le conté de mis madrugadas, de las veces que me negué a gastar $1 en mí mismo para que a mi familia no le faltara nada, de los cumpleaños perdidos, de los funerales a los que nunca pude volver por miedo a no regresar. Y lo más duro, confesé que había sido mi padre quien me había destruido con su firma. La sala quedó en silencio. Nadie dijo nada. El juez me miró sin expresión, como si mis palabras no tuvieran peso. Finalmente, golpeó el mazo y dictó la orden. Deportación inmediata. El eco del mazo fue el sonido de mi vida rompiéndose. Miré al abogado, pero en sus ojos solo vi resignación. Los guardias me levantaron de la silla, me pusieron de pie, y sentí que las cadenas pesaban más que nunca. No había lágrimas en ese momento, solo un vacío inmenso que me consumía por dentro. De regreso a la celda, los demás me preguntaron qué había pasado. Yo apenas pude responder con un hilo de voz. Me entregó mi propio padre. Algunos bajaron la mirada, otros murmuraron palabras de consuelo, pero nada podía llenar el agujero que tenía en el pecho. Esa noche, tumbado en la litera dura, miré al techo gris y me pregunté si algún día podría perdonar. La respuesta fue un silencio absoluto. Los días después de la audiencia se volvieron aún más pesados, como si el tiempo hubiera decidido arrastrarse para hacerme sentir cada segundo de mi condena. Ya no había esperanza, solo la espera amarga de la deportación. Los guardias venían cada tanto con listas en la mano, nombres que gritaban en voz alta. Algunos hombres recogían sus pocas pertenencias y se marchaban sin mirar atrás. Yo sabía que tarde o temprano mi nombre estaría en esa lista, y cada noche dormía con la sensación de que al amanecer sería el siguiente. Una madrugada, el sonido metálico de las llaves anunció lo inevitable. Ramírez Hernández, prepárese. Me dieron una bolsa transparente con mis cosas, una camisa vieja, un par de zapatos gastados, la billetera con una foto arrugada de mi madre que guardaba desde 2005. Esa foto, que durante años me dio fuerzas, ahora me parecía un recuerdo amargo, porque detrás de esos ojos estaba el silencio cómplice de quien no me defendió. Me pusieron las cadenas otra vez, en las muñecas, en los tobillos, y una más en la cintura que me mantenía encorvado. Nos subieron a un autobús blanco junto a otros hombres, todos vestidos igual, todos con la mirada perdida. A través de la ventana, vi cómo la ciudad que había sido mi hogar durante más de 2 décadas se desdibujaba. Pasamos por avenidas que conocía de memoria, por esquinas donde alguna vez trabajé hasta el cansancio, por tiendas donde gasté mis primeros $. Cada lugar me devolvía un pedazo de mí que ya no podía recuperar. Llegamos al aeropuerto en silencio, custodiados como si fuéramos criminales peligrosos. Nos llevaron por un pasillo apartado, directo hasta un avión donde solo había filas de hombres encadenados. El ruido de las cadenas chocando entre sí era más fuerte que el de los motores. Alguien murmuraba una oración en voz baja. Otro lloraba sin poder contenerse. Yo apretaba la foto de mi madre entre las manos, intentando no romperla con el temblor de mis dedos. Durante el vuelo, el tiempo dejó de existir. No había paisaje, solo el vacío. Miraba por la ventanilla y pensaba en cada año que había dejado en Estados Unidos. Recordaba mi primer trabajo lavando platos en aquel restaurante de Los Ángeles, cuando soñaba con mandar $200 y sentía que estaba cambiando el mundo. Recordaba el olor del cemento en la construcción, las manos llenas de grietas, los días en que enviaba $600 o $700 con la ilusión de que mi familia estuviera orgullosa. Todo se sentía ahora como un mal chiste. Cuando el avión aterrizó en México, el calor húmedo golpeó mi rostro apenas bajé por las escaleras metálicas. Los guardias nos entregaron a las autoridades locales como si fueran paquetes,
sin mirarnos a los ojos. Me soltaron las cadenas y por primera vez en años sentí mis manos libres. Pero esa libertad pesaba como una condena. Estaba de vuelta en un país que ya no era mío, con una vida entera arrancada de raíz. Al salir, miré a mi alrededor esperando ver a alguien de mi familia, una cara conocida, un gesto de bienvenida, cualquier señal de que no estaba solo. Pero nadie me esperaba, ni mi madre, ni mis hermanos, mucho menos mi padre. Solo un grupo de extraños observando con curiosidad a los deportados que salíamos con la mirada rota. Ese fue el momento en que comprendí que ya no tenía hogar. Estados Unidos me había expulsado como un intruso, y México me recibía como un desconocido. Entre ambos países quedaba yo, un hombre sin tierra, sin familia, cargando con la traición más amarga, la de un padre que prefirió entregarme antes que reconocer mi sacrificio. El regreso al pueblo fue un viaje en sí mismo, un camino de polvo y recuerdos que me golpeaban en cada curva. Tomé un autobús viejo desde la ciudad hasta aquella tierra que había dejado atrás 21 años antes. Mientras miraba por la ventana, reconocía paisajes que se habían quedado congelados en mi memoria. Los cerros secos, los campos de maíz, las casas humildes de adobe. Pero algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era el joven que salió con esperanza. Era un hombre marcado por cadenas y traiciones. Si esta historia tocó tu corazón, quiero pedirte algo muy sencillo. Suscríbete al canal y deja tu comentario aquí abajo. Cuéntame, ¿alguna vez has sentido en carne propia la traición de alguien que debía protegerte? Tu voz importa y leer tus palabras puede dar fuerza a otros que también cargan con heridas invisibles. No olvides dejar tu like y compartir este video, porque juntos podemos dar luz a las historias que muchos prefieren callar. Aquí nadie está solo. Aquí tu historia también tiene un lugar. Cuando el autobús se detuvo en la plaza principal, bajé con una mochila prestada y la foto arrugada de mi madre aún en el bolsillo. El sol caía fuerte sobre las calles empedradas y el aire olía a tierra caliente. La gente me miraba con curiosidad. Algunos susurraban mi nombre. Sabían que había vivido en Estados Unidos, que había mandado dinero, que mi familia se había sostenido gracias a mis remesas. Pero ahora me veían distinto. No como el hijo que triunfó, sino como el deportado que regresaba con las manos vacías. Caminé hasta la casa que había ayudado a construir desde lejos, ladrillo a ladrillo con cada envío. La encontré pintada, con un muro alto y una reja nueva. No era la casa pobre que dejé. Era más grande, más sólida. Testimonio vivo de mi sacrificio. Golpeé la puerta con el corazón encogido. Mi madre apareció primero. Su rostro estaba más arrugado, sus ojos cansados, pero al verme se quebró en lágrimas. Me abrazó con fuerza, y yo sentí por un instante que todo había valido la pena. Pero detrás de ella apareció la silueta rígida de mi padre. No dijo nada al principio, solo me miró con esa expresión dura que siempre lo había acompañado. Yo quise creer que en sus ojos había un rastro de culpa, de arrepentimiento, pero lo que vi fue orgullo frío, como si su decisión hubiera sido la correcta. Entré a la casa en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Mis hermanos estaban allí. Algunos me saludaron con incomodidad, otros apenas levantaron la vista. Había una tensión densa en el aire, como si todos supieran un secreto que yo ya había descubierto. Esa noche, mientras la familia cenaba, el silencio se volvió insoportable. Yo rompí la calma con la pregunta que ardía en mi pecho desde la celda. ¿Por qué lo hiciste, papá? Mi voz temblaba, pero mi mirada estaba fija en él. La cuchara cayó de la mano de mi madre, y mis hermanos se quedaron quietos. Mi padre levantó la vista y me respondió con una frialdad que me heló la sangre. Porque te olvidaste de dónde vienes, porque aquí necesitábamos más de ti, y no cumpliste. No servías si no estabas dispuesto a sacrificarlo todo. Sus palabras fueron un golpe más fuerte que las cadenas de Ice. Quise gritarle que lo había dado todo, que me había partido la espalda por ellos, que cada ladrillo de esa casa era sudor mío, pero en su rostro no había espacio para mi dolor.
Lo entendí entonces. No me había entregado por error. Lo había hecho por orgullo, por control, porque en su mundo yo era un hijo que debía obedecer aunque me costara la vida. Mi madre lloraba en silencio, sin atreverse a contradecirlo. Mis hermanos guardaban la cabeza baja, atrapados en la lealtad al hombre que siempre había mandado en esa casa. Yo me levanté de la mesa con el pecho ardiendo, con la certeza de que ya no tenía familia. Había vuelto a la tierra que me vio nacer, pero no era mi hogar. Esa noche me acosté en la cama que habían preparado para mí, mirando el techo de cemento que yo había pagado. Sentí un vacío tan grande que parecía tragarme entero. No podía llorar, no podía dormir. Solo repetía una y otra vez la misma pregunta en mi mente. ¿Cómo se sobrevive a una traición que viene de la sangre que te dio la vida? Los días siguientes en el pueblo fueron una prueba más dura que la detención misma. Al caminar por las calles empedradas, sentía las miradas de todos clavándose en mi espalda. Algunos me saludaban con hipocresía, otros apenas murmuraban entre ellos. Escuchaba frases cortadas al pasar. Ahí va el que lo deportaron. Tanto dinero que mandó y míralo ahora. Regresó igual que los demás. Cada palabra era un cuchillo que me recordaba que ya no pertenecía a ningún lugar. Me ofrecieron trabajo en el campo, jornales miserables bajo el sol ardiente, el mismo trabajo del que había huido con la promesa de un futuro mejor. Yo aceptaba en silencio porque no había otra opción. Mis manos, acostumbradas a motores y herramientas en talleres de Los Ángeles, volvían a mancharse de tierra seca, pero la diferencia era brutal. Allá cada dólar tenía un propósito. Aquí cada peso parecía burlarse de mí. La relación con mi padre se volvió insoportable. Él se comportaba como si nada hubiera pasado, como si entregarme hubiera sido una decisión práctica, un ajuste de cuentas. En el pueblo, incluso repetía a los vecinos que yo había regresado porque ya era hora de que ayudara de verdad. Su orgullo era tan grande que nunca reconoció lo que había hecho. Para él, yo seguía siendo el hijo rebelde que debía aprender una lección. Mis hermanos me trataban con cautela, atrapados entre la compasión y la obediencia a mi padre. Una tarde, mi hermana menor me confesó en voz baja. Papá dijo que si no te entregaba, nunca aprenderías a valorar lo que tenemos aquí. Sentí que el mundo me daba vueltas. ¿Valorar qué? ¿El silencio? ¿La pobreza usada como excusa? ¿La obediencia ciega disfrazada de respeto? Esa frase me quemó el alma. Mientras tanto, el pueblo comenzó a señalarme de otra forma, no solo como deportado, sino como alguien marcado por la traición de su propia sangre. Los rumores corrían, y cada día se hacía más difícil sostener la cabeza en alto. Algunos hombres en la cantina me provocaban. ¿Y de qué sirvió tanto sacrificio si tu propio padre no te quiso? Yo respondía con silencio, aunque por dentro ardía de rabia. Fue en medio de esa oscuridad que ocurrió el giro inesperado. Una tarde, mientras trabajaba en el campo, un hombre mayor del pueblo se me acercó. No era de mi familia. Apenas lo recordaba de la infancia. Me miró fijo y me dijo, «Muchacho, lo que tu padre hizo no habla de ti, habla de él. Tú cumpliste, tú mandaste, tú levantaste esa casa. No dejes que te roben también tu verdad». Esas palabras me golpearon como un despertar. Por primera vez en meses, sentí que alguien me reconocía, que alguien entendía que mi vida no podía reducirse a la traición de un hombre, aunque ese hombre fuera mi padre. Me quedé en silencio, con las lágrimas atoradas, y aquel anciano simplemente se fue, dejándome con una semilla de reflexión que empezó a crecer en lo más profundo de mí. Esa noche, acostado en la cama que pagué con mis remesas, comprendí que tal vez mi historia no terminaba con la vergüenza ni con la derrota, que había un valor en mis años de lucha que nadie podía borrar, ni siquiera la mano que me traicionó. El amanecer en el pueblo siempre llegaba con el canto de los gallos y el olor a leña quemada, pero para mí cada día despertaba con un peso en el pecho, una pregunta que me perseguía. ¿Cómo se sigue adelante después de ser traicionado por quien te dio la vida? Caminaba entre las calles que ayudé a pavimentar con mis envíos, miraba las casas que crecieron gracias a mi sacrificio,
y me costaba aceptar que todo ese esfuerzo me había devuelto al punto de partida, solo, marcado y roto. Un domingo, decidí visitar el cementerio del pueblo. No buscaba a nadie en particular, pero necesitaba un lugar donde soltar el dolor que me ahogaba. Me senté bajo la sombra de un árbol y hablé como si alguien pudiera escucharme. Recordé cada madrugada en Los Ángeles, cada sobre amarillo enviado, con la ilusión de que mi familia estuviera orgullosa. Recordé las veces que me negué a comprarme un par de zapatos nuevos, porque prefería mandar el dinero para que mis hermanos estudiaran. Recordé el miedo de cada redada, las noches de insomnio en un cuarto compartido, los días que soporté humillaciones con tal de no fallarles, y ahora entendía que lo había dado todo a un vacío disfrazado de familia. Las lágrimas llegaron solas, silenciosas, pero al mismo tiempo sentí un alivio. Por primera vez, acepté que nada de lo que hice fue en vano, porque aunque mi padre me entregó, aunque mis hermanos callaron, yo había cumplido. Yo había luchado, yo había sacrificado, yo había honrado la promesa de cambiar el destino de los míos, y esa verdad nadie podía borrarla. Decidí entonces que no viviría prisionero del odio. El rencor hacia mi padre podía consumir lo poco que quedaba de mí, y no le daría ese poder. Comprendí que la verdadera libertad no estaba en un papel de residencia, ni en una tierra que te reclama como suyo. La verdadera libertad estaba en saber que di todo de mí, aunque el mundo me diera la espalda. Con el tiempo, empecé a trabajar en lo poco que podía, reparando bicicletas, arreglando motores viejos, vendiendo lo que sabía hacer con mis manos. La gente poco a poco dejó de verme como el deportado y comenzó a verme como alguien que no se rendía. Y aunque las heridas seguían abiertas, aprendí a vivir con ellas como cicatrices que cuentan mi historia. Hoy miro hacia atrás y no siento vergüenza, siento dolor, sí, pero también dignidad, porque sobreviví al desierto, al encierro, a la traición, y aún así sigo de pie. Aprendí que a veces la sangre no significa lealtad, que a veces la familia se elige en quienes te apoyan, sin esperar nada a cambio. Y aprendí también que mi historia no termina en la derrota, sino en la decisión de seguir adelante con la frente en alto. Si me preguntas qué siento hacia mi padre ahora, no puedo decir que lo perdono, pero sí puedo decir que ya no le pertenezco, que su traición no me define, que no soy el hijo roto que él quiso dejar marcado. Soy un hombre que luchó 21 años por amor, y aunque ese amor no fue devuelto, me hizo más fuerte que cualquier cadena. Al final, entendí que no vine al norte en vano. Vine a descubrir que mi valor no depende de los demás, sino de lo que soy capaz de resistir. Y si hoy sigo respirando, es porque la vida me dio una segunda oportunidad, no para servir a quienes me traicionaron, sino para escribir mi propio destino.